Muchas gracias por la presencia de ustedes en este día tan significativo. Hablar de la diversidad lingüística nos lleva como a buscar el origen de las lenguas. Desde la visión judeocristiana, desde la visión occidental, dicen que las lenguas surgió de la construcción de una torre. Ustedes saben la historia, ¿verdad? La torre de Babel. Y que ahí vino la confusión por un acto divino para castigar la soberbia del ser humano. Eso es lo que cuentan de aquel lado del mar. Pero nosotros como pueblos originarios, ¿qué decimos? ¿Qué pensamos del origen de las palabras? Mi abuela, que no sabía leer y escribir y que no habló español, junto con sus vecinas, junto con las mujeres que yo conocí en mi infancia, contaban historias que ellas aprendieron de oídas, de sus abuelas, de sus madres. Son historias que vienen de la oreja a la boca y de la boca a la oreja, ¿no? Ellas decían de que hasta el tercer intento los dioses pudieron crear al ser humano. En el primer intento lo hicieron con piedra, y que cuando la gente se encontraba, se saludaba, te la quería valoyan allí, ojalá que hoy no te caigas. Ese equivalía al buenos días, porque si se caían ya no se podían levantar, y ahí hasta que se hicieran polvo. Luego los hicieron con madera y decían, Tilayanashi, que algo ni sagué, ojalá que hoy no te mojes con la lluvia, porque si se mojaban se podrían, como se pudren los árboles. Y hasta el tercer intento lo hicieron con la masa del maíz, y con la masa del maíz se creó la primera persona, la primera pareja. No de la costilla del hombre surgió la mujer, sino se hizo al mismo tiempo. Se hizo el hombre y se hizo a la mujer, pero no podían hablar. Y antes de que se fueran, los dioses dijeron, se nos olvida una cosa importante, que hablen. Y colocaron un grano de maíz en la boca de cada uno. La mujer se lo tragó y al hombre se le quedó atorado acá. Muchos dicen que esto es la manzana de Adán. Para nosotros no es manzana de Adán, y sabemos que es manzana. Es el maíz sagrado que tenemos acá nosotros. No, así se llama, así lo llamamos en zapoteco. Desde ahí hay una pista para ustedes como intérpretes y traductores: conocer el aspecto cultural de la lengua con la que van a trabajar. Entonces, de ahí surge el proverbio. La palabra nos hizo personas. Cuando a los 2, 3 años hay niñitos que hablan muy fluido, y en todas las lenguas sucede, pareciera que alguien, un adulto, está en su cabeza o le dice qué va a decir, y el niñito o niñita empieza a hablar. Entonces nosotros, cuando sucede eso, decimos en zapoteco, mira, tiene un maíz sagrado de la palabra en su boca, por eso habla bonito. Y cuando el niñito tiene 2 años, 3, 4, tartamudea, no puede hilar una frase, se confunde, dicen, algo pasa, vamos a curarlo. Buscan a la señora que hace tortillas por las tardes, que es cuando ya terminaron, y llegan con la señora cuando ya está lavando su metate, la mano del metate, y siempre al final del metate hay una pastle, un trasto, ahí cae el agua, y esa agua se le da de beber al niño o a la niña, y se le dice, toma, para que no se te olvide de qué estás hecho. ¿Y de qué está hecho? Pues de maíz es lo que está hecho. Entonces, así es como surgen las lenguas. Surge como un acto divino, surge como un acto donde la palabra está muy de la mano con nuestro principal alimento, que es el maíz. Y del maíz viene todo nuestro pensamiento, ¿no? Cuando queremos hablar de diversidad lingüística, pensamos en un proverbio en zapoteco que tiene que ver también con la diversidad de maíz que tenemos en Oaxaca.
creo que hay 58, 59 variantes de maíz en México. En Oaxaca tenemos 36 o 37. Hasta en el maíz hay diversidad. Entonces, cuando queremos hablar de una diversidad, decimos todos somos los diversos granos de maíz de una misma mazorca, ¿no? Entonces nadie viene de otro origen más que de un origen divino, que es la mazorca, que es el maíz, ¿no? Ese es el pensamiento que tiene que ver con el maíz. ¿Por qué no construimos ese pensamiento con la papa, con el arroz, con el trigo? Porque nos es ajeno. Lo cercano, lo que somos nosotros, nuestra carne, es el maíz. Cuando el maíz lo agarra la lluvia, se llena de moho, le llaman huitlacoche, ¿verdad? Nosotros le decimos maíz que comió la luna, ¿no? Qué bonita imagen, qué bonita metáfora. Cuando a alguien ya lo aconsejaste, ya le dijiste de que por favor suelte la caguama, que deje de tomar, que deje de andar en el vicio, que deje, y no entiende, entonces decimos hay que sacarlo de un maíz podrido, tomarlo como un maíz podrido, ya no tiene solución, ¿no? Cuando el esposo se pelea, o la esposa se pelea con su esposo porque descubre que ya tiene otra novia, lo regaña, pero no lo regaña feo, tal. Lo regaña con poesía. Le dice: Nubiwi, Kayo Kayuba, Chushi Masinandani. Hay marranos que estando en casa comiendo maíz, huelen la porquería y se van tras ella. Entonces, si ustedes buscan en sus lenguas lo importante que es la palabra, vamos a llegar a este origen divino, a esta palabra que atraviesa todo nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, lo que comemos, lo que nos vestimos, cómo somos. Y si nosotros le quitamos todo este bagaje cultural, pues queda desnudo, queda una cosa pues fría, no una cosa sin sentido. Y cuando queremos traducir, pues traducimos con ese sentido frío. No sé si se acuerdan del caso de la señora Ernestina Asensio, una mujer nahua de Veracruz. Hace mucho que pasó esto, que su hija, que ella fue a recoger leña a una persona mayor y la encontró bañada en sangre. Y cuando su hija llega, lo que la señora mayor le alcanza a decir es que la pasaron los verdes. Cuando la llevan al hospital, ahí muere y se inicia el proceso judicial y llaman a los testigos, va la hija, porque tampoco hablaba español, y dijo lo que la mamá había dicho. Llaman al intérprete y el intérprete literalmente dijo lo que la señora dijo. Dice que le pasaron los verdes. Se concluyó el caso. ¿Por qué? Porque como andaba en el monte, quizás una rama la azotó, le dio un mal lugar, cayó, tuvo hemorragia y se murió. Pero si el intérprete hubiera hecho bien su trabajo, hubiera hecho justicia. Acuérdense que en términos legales no somos jueces, no nos importa. Vamos, como dije, la traducción de la palabra en zapoteco, vamos a pararnos sobre la palabra, nada más. Nada más. Yo he sido intérprete en Santa Ana, California. No mires al que estás interpretando, mira al juez. Vas a hablar cuando el juez te diga. Vas a jurar sobre la Biblia. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Interpretas en primera persona. Nada de que dice ella. No, digo yo soy. Yo es mi voz. ¿No? Y Dios que lo vea si es culpable o inocente, yo ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, cuando se hace la interpretación, pues dice,
Pero si él hubiera hecho bien su trabajo, hubiera dicho: señor juez, pasar en náhuatl es violar, y verde tiene que ver con el ejército. ¿Cómo cambia? Estamos dando el significado. En zapoteco, violar es atropellar con violencia. Me atropelló con violencia, bueno, me empujó. Eso no es delito. Quizás imprudencial, ¿no? Ustedes que son abogados sabrán. Pero ya violar, pues ya es otra cosa. A atropellar o a pasar. Pasar, pues sí, pasó por acá, lo vi y pasó y se fue. ¿No? Entonces, esas particularidades de manejarse en las lenguas y de esta diversidad, pues hay muchos casos en las lenguas de Oaxaca. Tenemos nosotros un programa que se llama Oaxaca Políglota, y tiene que ver con que no se nos olvide de que en Oaxaca se oyen muchas lenguas. Si ustedes son curiosos, cuando van a las plazas grandes, la de Tlacolula, la de San Andrés Chicahuastla, las que se hacen en la costa, las que se hacen en el Istmo de Pochitán. En mi infancia crecí oyendo el guave, el chontal, el zoque, el mije, el zapoteco. Antes del terremoto había una cartografía en el mercado. Y es cines a la ripica, una quishloto café. Búscalo por donde se sientan las mujeres mijes que venden café. Búscalo por donde se sientan las mujeres que traen huevo de tortuga, ya sé que son las chontales. O búscalo con las mujeres que traen camarón del mar, son las guaves. Las que traen pita o las que traen yuca son las mujeres soques. Las que traen achiote son las mujeres zapotecas, pero de Petapa, ¿no? Entonces, en esa riqueza lingüística viví yo, crecí. Mi abuela no habló guave, pero sus primas sí. Entonces, cuando la iban a visitar, era sacar la mesa en la tarde, lavar la mesa, poner el café, acercarlo. Van a comer, puras mujeres. Y ahora empezaba la risa, los aplausos. ¿De qué hablaban? ¿Quién sabe? Porque estaban hablando en guave. Se manejaban guave, zapoteco y uno que otro, un poquito el español. Y un día que estaba yo con mi abuela, para que vean cómo se da la interacción en una diversidad lingüística. No por el hecho de que no hablemos español somos tontos. Así nos lo vendieron. De que el que no habla español, pues no tiene posibilidades, sí. No tengo posibilidades de entender lo que me estás diciendo, pues no significa que yo sea tonto. Entonces, estaba con mi abuela, cuando escuché que venían aplaudiendo, le dije, amá, le dije, acá, veraca. Abuela, le digo, están aplaudiendo. Ah, sí, dice, dile que dile que venga. Ya me asomé en el camino y le dije a la señora, venga. Y no sé si ustedes se acuerdan que antes, muchos jovencitos por acá, bueno, quizás no, antes la manteca se vendía en lata, ¿no? Después se lavaba y se reutilizaba, pues esa manteca donde contenía, la lata que contenía manteca, pues servía para guardar el café. Y la sardina, quitándolo bien, era la medida para el café, ¿no? Entonces, era una señora mije de enredo rojo y que traía la lata aquí en la cabeza. Y ella se acercó a la casa y la abuela me dijo, trae un traste. Ya le mostré el traste a la señora y sin palabras, la señora puso una medida de café, 2, 3, hasta que llegó a 10, mi abuela le dijo así. Y la señora hizo esto. Y mi abuela le puso 1 peso, 2 pesos, hasta que llegó a 8, cerró su mano. Mi abuela le abrió la mano y le quitó 3 pesos. Y ella no cerró la mano, seguía con la mano abierta. Le puso 1 peso, otro peso, en los 7 lo cerró. Bueno, dijo mi abuela, está bien. Y en eso que ve que iba pasando la gata con sus gatitos y lo señala. Dice mi abuela así y me dice, vino y la vea a manteca acá. Le volví a mostrar la bandeja y puso otros 5 medidas de café. Y me dice mi abuela, atrapa a la gata, dice, trae el saco. Ya agarré el saco y fui corriendo, pero la gata se escapó, pero los gatitos no. Y los metí.
Y eso me valió un regaño de mi abuela porque me quitaron 2 medidas de café, ¿no? De 5 ya quedaron 3. Y ya me regañó, me dijo que ¿por qué eres aquí en Aguatinúa? Me dijo, qué tonto eres, me dijo, me hace que tapó la gata. Pero bueno, sin palabra, negociaron, regatearon, hicieron trueque y las dos felices, ¿no? Y salí regañado, pero con café. Entonces, creo que esa nos está dando la vida cotidiana un ejemplo de cómo debió haber sido la interculturalidad, debió haber sido, haberse vivido la diversidad lingüística, ¿no? En este caso del Istmo de Tehuantepec, que es una zona muy rica en diversidad lingüística. Ahora pensemos, antes de la llegada de los españoles, ¿cómo se vivía? Pues los comerciantes, los postecas, pues hablaban las lenguas a donde llegaban, o llevaban gente que les iba a ayudar, ¿no? Porque recorrían un extenso territorio y había todavía muchas lenguas que en ese tiempo no se habían extinguido. Llega la conquista, se da la colonia, pues hay una serie de transacciones, se crean escuelas, se crean colegios, pero no con el fin, o quizás sí, quizás la excepción sea Fray Bernardino de Sahagún, que tuvo una visión antropológica, una visión humanista, y que empezó a documentar porque sabía que se iba a acabar todo ese pensamiento. Pero otros lo hicieron con un fin de saber qué piensa él para que yo me lo pueda chingar, ¿no? Con un fin evangelista. Voy a conocer su idioma para que yo le cobre el diezmo, le cobre el tributo, le cobre y lo someta. Y una vez que ya conocí su idioma, ya sé cómo piensa, pues ya empecé a decir, ahora van a aprender todos el español. Ese sistema y después ya también acompañado de prejuicios, de racismo, de que, pues a saber si son personas, porque eso fue la duda que hubo en el primer contacto. ¿Quién sabe si tengan alma? Y en lo que investigo, pues ya los hice mis esclavos, ¿no? Entonces, esa relación en donde se establece a una lengua como hegemónica es una relación asimétrica y que tiene que ver con un poderío militar, económico y político para someter a ese pueblo. Y si comparamos, no se trata de comparar cada quien en su especificidad. No es que los mesoamericanos, los de Oaxaca o los que habitaban el país fueran tontos. Si no, nos hubieran construido esos edificios que todavía tenemos, esos grandes edificios que hay, esas ciudades que atestiguan un conocimiento astronómico, matemático, filosófico y un desarrollo importante en todas las áreas, cada quien en su especificidad, ¿no? Entonces, cuando se da esta relación, se impone una lengua hegemónica, pues no es válido esa forma. Ahí hay una imposición, hay la búsqueda de una subordinación, y pues que se dio en ese proceso. Llega el siglo XIX, se separa México de España y se vuelve independiente. Otra vez la imposición del español como lengua de uso oficial, como lengua de uso nacional. Y las lenguas van en detrimento. Desde que se funda México como nación, no tomaron en cuenta la diversidad lingüística. Siempre fue un estorbo, siempre fue un obstáculo. Se dan las leyes de reforma igual. Se da la revolución igual. ¿Quiénes fueron carne de cañón? Pues los pueblos indios, los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Fueron carne de cañón siempre. Hubo excepciones, pero siempre y nunca desde que se fundó la Secretaría de Educación Pública en 1921, tampoco se contempló. Se creó un programa para llevar la luz a los lugares más recónditos del país. ¿Cuáles son los lugares más recónditos del país? Donde no se habla español, donde se habla la lengua originaria. Y los textos que llevaron, pues grecolatinos. No tiene nada de malo esos textos. Lo malo es que te lo impongan como si fuera la última verdad del mundo, sacrificando la diversidad. Si estamos hablando de diversidad lingüística, también del pensamiento.
Lo válido es que dijera, miren, para hacer un trabajo comparativo del desarrollo del intelecto del ser humano en diversos puntos del universo, pero no para imponerlo como único criterio, como única guía. Y en ese proceso se fue mermando la diversidad lingüística. Ahorita tenemos 15 lenguas generales que hacen un total de 176 variantes, y cada uno tiene su manera de nombrarse, que es lo que llamamos Oaxaca políglota. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, era común escuchar en la plaza de Oaxaca el mazateco, el mixteco y el zapoteco. Cuando digo Oaxaca me refiero a la ciudad como lengua común. Cuando México se independiza, el 1% de la población total hablaba español, y la gran mayoría sus diferentes lenguas. Eran más familias lingüísticas, nos quedaron 11 familias lingüísticas en todo el país. En Oaxaca tenemos 5: el Yutonáhuac, el Otomangue, el Chontay, el Mijezoquiano y el Huave, ¿no? Entonces, las políticas lingüísticas del pasado pues afectaron mucho al patrimonio lingüístico del país y del estado de Oaxaca. La situación en la que se encuentran muchas lenguas, como es el caso del Xuani, que es el Izcateco, o el Ngiwa o Ngiva, que es el Chocholteco, es producto de ese tiempo, desde que venimos nosotros tratando de sostener a las lenguas. Decía una señora izcateca que la fui a visitar el año pasado, dice, refiriéndose a su esposo, que es el último de los hablantes del izcateco, de Xuane, dice, es que él se salvó, dice, porque no fue a la escuela, por eso habla izcateco, dice. No, fíjense la palabra, él se salvó. ¿Qué me está diciendo? La escuela. En la escuela comenzó esa violencia lingüística, ese despojo. En los 80s, que es cuando yo fui a la primaria, dividían al salón en filas. La fila de los buenos, de los regulares, de los burros y los más burros. Los más burros y los burros, que no hablábamos español, ¿no? Los que nos pasábamos chupando el lápiz. Y los regulares medio ahí iban. Y los buenos, pues unos cuantos que pues lo hablaban. Pero no es que ellos fueran más inteligentes que nosotros, no hablábamos ese idioma. Imagínense que vinieran ahorita a darnos una clase en chino, y uno de nosotros sale y medio mastica el chino o el ruso. Y no por eso va a ser, no, pues está entendiendo el idioma, nos lleva ventaja. En lo que tardamos de aprender ya pasó 3 años y él ya está en otro nivel, ¿no? Y acompáñalo de coscorrones, de pellizcos, de humillaciones, es algo que se ha normalizado, y nosotros estamos trabajando para que no se normalice esa violencia lingüística que vivimos, porque fue muy cruel. Éramos niños, éramos niñas de 6 años, de 7 años, ridiculizándonos en nuestra propia casa, ¿no? Entonces eso no se debe normalizar. Por eso estamos trabajando en un encuentro en todo el estado para hablar de este tema, no para seguir quitándonos la costra y mira mi herida y seguir llorando, para que a partir de eso combatamos un fenómeno que también está haciendo daño a la diversidad lingüística, que es la aculturación. Pensar que yo como indígena, como pueblo originario, soy el culpable de que soy pobre, de que estoy mal, pues porque sigo aferrado a mis costumbres y a mi lengua. Eso es la aculturación. Yo no soy culpable, es el sistema el que me está llevando hacia allá, que me está uniformando, que quiere que yo hable español. Esa asimetría, yo creo que una mamá francesa, cuando tiene a su bebé, no se sienta en la punta de su cama a decir,
¿En qué idioma voy a educar a mi hijo? ¿Ustedes creen que la mamá francesa, alemana, inglesa está así pensando, ¿le enseño inglés? ¿Le enseño francés? No pasa eso por su cabeza. En automático es inglés, francés, alemán y no se discute. Es más, ni se piensa. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar? ¿Le enseñaré el zapoteco a mi hijo o el español? Lo pensamos. Mejor, ya que crees que aprenda el zapoteco, ahorita para que no le pase como me pasó a mí en la primaria, mejor que aprenda el español. Va a ser más chingón. No es cierto. Hablar un idioma no te hace inteligente. Lo que te hace inteligente es tu creatividad, tu sensibilidad, tu conocimiento de tu entorno, tu empatía, tu solidaridad, conocer bien tu idioma, conocer bien tu cultura, conocer por qué se hacen o no tal cosa. Me he encontrado con muchas personas mayores en los pueblos que tienen un conocimiento que como si hubieran ido a una universidad grande, pues es la universidad de la vida. No, lo que tenemos nosotros muy arraigados son prejuicios. Esos prejuicios que desde que vemos a la persona que vamos a evaluar o vamos a enjuiciar, ya nos ganó, ya nos determinó. Es culpable seguramente porque cuando lo miré a los ojos me bajó la mirada, no me quiso mirar. Por eso yo creo que es culpable. Pues no miramos, y los pueblos originarios no miramos a los ojos. Y eso me lo dijeron allá en Santa Ana. Yo a la persona que fue a interpretar, dice, es que tenemos, dice la abogada, un argumento, porque él dice, cuando lo miramos, baja la mirada. Son los años de dominación. Es la impronta con la que nacimos. No mires a los ojos. No significa que yo sea culpable. Simplemente mi cultura no te puedo ver. Y los rusos, su contacto es muy pegado para hablar. Y nosotros no permitimos y nos arrimamos. ¿No? Entonces, esos elementos, pues usted sabe que conforman una otra materia que tiene que ver con perito cultural. Pero eso es otro tema. Entonces, la diversidad lingüística en este siglo XXI, que lo ha puesto en su agenda la UNESCO y que está hablando del diseño de las lenguas, pues es para llamar la atención sobre la situación y el riesgo en la que se encuentran todavía, creo, aproximadamente 7,000 lenguas en el mundo. Y dicen que en 50 años se va a acabar la mitad. Y no lo dicen porque tienen una bola ahí para leer el futuro. Están los censos, está la realidad. En Juchitán se habla aproximadamente, del pueblo donde yo soy, se hablan aproximadamente 67,000 personas hablan todavía el zapoteco en Juchitán. Pensaríamos, por ejemplo, el Guave en San Mateo son como 10,000 personas que lo hablan. Pensaríamos, por los números, que Juchitán está bien y San Mateo no. Si vemos el censo en Juchitán, la mayoría de las personas que hablan el zapoteco ya rebasaron los 40, y coincide con lo que dice la UNESCO. En 50 años esas personas van a tener 90, si viven. Y los que vivan va a pasar como el izcateco, una lengua de ancianos, una lengua de personas mayores. Para que un idioma tenga vitalidad, debe corresponder el número de habitantes con el número de hablantes. Para que tenga vitalidad, los niños tienen que hablar el idioma. Si los niños ya no lo están hablando, ese idioma ya va en riesgo. Si los adultos lo entienden y solamente las personas mayores lo hablan, ya se va retirando, como las olas del mar, ¿no? Entonces, esa manera de ver de que la diversidad lingüística es un obstáculo, pues creo que ya no va en este tiempo, sobre todo en México. Si pensamos que desde 2018 se dio un cambio del régimen, cuando el presidente, y fue muy significativo que el presidente de aquel entonces hubiera puesto dentro de sus 100 compromisos
el tema de las lenguas y las culturas originarias. Es significativo que se haya modificado el artículo 2, que de que seamos sujeto de interés, o objeto de interés, pasemos a ser sujeto de derecho. Es muy significativo. La Ley General de los Derechos Lingüísticos y tantas modificaciones, pero si nosotros no validamos esas leyes, pues van a ser como en el tiempo de Felipe II, leyes muertas, leyes que nacieron para que no se cumplan. No, nos toca como institución, como gobierno, como academia, como ciudadanos, como defensores, validar esos derechos, porque no es posible que en pleno siglo XXI se siga vulnerando los derechos lingüísticos de las personas y que sigan privadas de su libertad o no se les pueda atender en una cuestión médica porque no hablan español. No, creo que en los 80 estábamos adormecidos. No sé qué pasó, porque pues era permitido tanto por los padres que los maestros ejercieran violencia contra los niños que no hablaban español. Entonces, uno de los primeros que empezó a llamar la atención sobre esta situación fue don Manuel Gamio, con su libro que editó en 1917, uno que se llama Forjando Patria. Ahí él hablaba de ese curioso fenómeno de despreciar al indio vivo y llamar al indio muerto, porque el indio muerto pues ya no estorba, el indio vivo sí, ¿no? Entonces es muy el tema de la diversidad lingüística. Es bonito, y es bonito que lo recordemos, pero no hoy nada más, sino todos los días de nuestra vida, y honrar a estas personas que cayeron en 1959 para exigir solamente el derecho de que use su idioma, de que no me vengas a hablar en otro idioma. No, el cerebro humano está capacitado para que hablemos los idiomas que queramos, sin que nos digan, si tú hablas francés, si tú hablas inglés, ya la hiciste. Una experiencia que tengo cuando fui a solicitar por primera vez mi visa para ir a los Estados Unidos, me senté junto a un muchacho. Me dice, ¿aquí viene? No, digo que tengo que sacar mi visa. ¿Y hablas inglés? Me dijo, no, ni sé qué es eso, dice mi paisano. ¿Y tú? Le dije, yo sí, dice, no, pues. Y ya lo llamaron, pasó, y escuché que estaba hablando. Como dejó su bolsa junto a mí, regresó, recogió su bolsa. ¿Qué pasó? Le dije, no me lo dieron, dice. Dije, pues, si no se lo dieron, al menos me van a dar a mí. Y ya fui. Y los funcionarios que están en la embajada, esos son norteamericanos, gringos, ahí estaban. Y me habló en inglés. Le dije, no sé qué me estás diciendo, solamente hablo español. ¿Y de dónde eres? Él me empezó a hacer plática. ¿Y qué idioma hablas? Le dije, español, y también mi idioma materno, le dije, zapoteco. Dice, ¿cómo va? Ya le empecé a platicar, me empezó a decir, ¿y a qué iba? No, le dije, pues que me invitaron, y muy bien, dice. Me dio la visa por 10 años. Mi idioma me salvó. Y la curiosidad del funcionario, porque no sabía que se hablaba en México tantos idiomas. Ya le dije cuántos idiomas se hablaba, ya le conté, así como, no tanto como me estoy extendiendo con ustedes, pero sí le dije de la tierra, le digo, soy así. Qué bonito, y algún día voy a ir a ver tu tierra. Y ya, pasé. Entonces, es la seguridad, lo que sepamos, lo que vayamos a decirle a la gente, no la presunción de que pues hablo inglés. Pues qué chido que hables inglés, pero ¿cuántos millones hablan inglés? Y de ahí nos lleva a otro tema. Es que en inglés la traducción cuesta tanto. Sí, pero en inglés si yo me meto a Google, ahí me lo traduce. Pero mi idioma no. Así es que mi idioma, este es mi tabulador. Y págame de una vez por adelantado. ¿No? Entonces,
Ahí también hay injusticias. Que nos estén regateando nuestro trabajo. Es Zapoteco. Firma ahí, escribe. No, pues busca quien te lo haga porque yo ya me voy. No, cuando me hablaron los de la corte de Santana, no voy a ir así. ¿Qué crees? Desde que yo salgo de mi casa, pago taxi. En el camino me da hambre. Voy a ir hasta dónde es. Voy a tomar avión y si me pierdo. Y bajando de ir al aeropuerto, ¿quién va a ir por mí? ¿Quién va a pasar por mí? Yo no hablo el inglés. Bueno, sí lo hablo, pero lo hablo como decía mi abuela cuando intentaba hablar español. Y le decía, che, hágale a nada, me interesa, amigo. Ay, abuela, mi chiste, ¿cómo hablaste? Pero me entendieron, dice. Entonces, pues así como Dios me da a entender, yo, pobre Shakespeare, se faltaría si escuchara cómo destruyo su idioma, ¿no? Entonces, ¿quién va a ir por mí al aeropuerto? ¿A dónde me voy a quedar? Y del aeropuerto, ¿quién va a pasar por mí para ir al condado, a donde va a ser el trabajo? El regreso, el retorno, la comida, otra vez el hambre. Todo eso, pues, y en dólar. Pues sí, ni modos. Ni modos que no, ni modos que le cobre peso mexicano. Pisando el aeropuerto de México ya es dólar. Porque ya estoy en una zona internacional. No, pues por Zoom, no señora, por Zoom, no, me duele mi cabeza. ¿Me quiere cobrar que pagarme aquí por Zoom en peso mexicano? No. Es un espacio internacional, que sea por Zoom. Págame en dólar. ¿A cómo está allá la hora? Y media hora porque me canso. Sí, porque eso yo lo aprendí, porque tienen un departamento de lenguas, de traducción e interpretación. Tienen, y los intérpretes de ahí, los que traducen, en realidad ese departamento, como es Estados Unidos, llega la gente de todo el mundo, pero más francés, inglés, y ya atienden otras lenguas, pero se rigen por ese sistema y tienen su código. Media hora porque de veras traducir, interpretar. A mí me pusieron ahí a interpretar casi 8 horas, estaba yo ahí, porque ¿quién me sustituye? ¿Quién me reemplaza? Desde que se está sentado en la corte es pesado, es fastidioso, ¿no? Entonces todo eso, pues, agarran su pluma y escriban cuánto, ¿no? Entonces, cuando es por Zoom, que no, entonces no, busca quien lo haga, y no lo hago. Si es aquí en México, pues sí, es un espacio nacional donde la moneda que rige es el peso. Entonces, desde el instituto lo que estamos haciendo junto con la maestra Elizabeth Curiel es, por justicia social, fijar un tabulador digno que corresponda. Ya saben que nuestro país está dividido por región. La región que nos corresponde, pues que se pague dignamente ese costo, ¿no? Y que se pague a tiempo. Nada de que, a ver cómo llegas, habla, hasta eso, habla ahí, a ver qué dicen. Ya, vete, después te lo mando. No, 3 meses, 4 meses. Fíjense, van a ver la actitud de la gente así. No, a ver, señor, yo vengo a hacer un trabajo profesional. Soy intérprete acreditado por el ILEO. Pasé por mis 3 fases. Acreditación, formación y certificación. A ver, la maestra Eli les va a tomar ahorita para darle sus papeles, para que hagan esos exámenes, ¿no? Así, aquí está mi documento. Yo me formé, yo compré libros, yo le dediqué un tiempo, asistí a cursos, a talleres, dejé de atender a mis hijos. No comí, me malpasé, pero vine a mi taller. ¿O no vale nuestro tiempo que le dediquemos a formarnos? ¿O esto es un juego? No, es un oficio. Si ustedes quieren tomarlo como una forma de vida, pues dignifiquémoslo.
Hagámoslo bien, seamos estrictos con nuestro trabajo. No que me vengan a vacilar aquí de que tú hablas, a ver, tu tía, a ver qué dice ahí. No, es una vida que está en riesgo, que se quede por tu culpa, o esta pobre mujer que no se le hizo justicia. No, hay una responsabilidad de parte nuestra y hay que hacerlo bien, como un carpintero, como un alguien que estudió o que tiene un oficio que lo hace bien. Vete con él porque él chingón para hacer su trabajo, ¿no? Entonces nosotros desde el instituto estamos viendo todo eso y pues me da mucho gusto hacer esta alianza con mi amigo Marcelo. Pues venimos de una comunidad donde vemos todo esto no como una lección, una clase, una parte de la vida cotidiana, ¿no? De esos trabajos de cómo aprendimos el español y lo seguimos aprendiendo. Uno cuando su segunda lengua siempre no terminas de aprender esa lengua, siempre estás descubriendo palabras, siempre estás, no como hablábamos antes de niño. Papá, ya vi un niño tamaño de yo. Dice, ¿qué? Dice, no era tamaño de mí. Igual de desastroso, ¿no? Y esa manera de hablar, pues, tiene que ver con la estructura de las lenguas. El español, cuando hablamos en español, la estructura es, primero va el sujeto, verbo y objeto. El caballo corre en el campo. En zapoteco no. Es verbo, sujeto, objeto. Corre el caballo en el campo, ¿no? Y cuando tratamos de hablar el español, pues en nuestra cabecita lo descomponemos. Pero no es que seamos tontos, es que esa estructura ya lo tenemos y lo tenemos que trabajar hasta que hablemos bien, porque se puede. No, estamos incurriendo en el error y nos damos cuenta, es así. O cuando estamos hablando en inglés, primero el adjetivo, luego el sustantivo. En español, sustantivo, adjetivo. Casa blanca, blanca casa. No, todas las lenguas tienen sus particularidades y todas, si queremos aprenderla, pues conozcámosla, estudiémosla. De niño, cuando llegaba y regresaba yo de la escuela, nos dejaban tareas y le decía yo a mi mamá, ni qué pedir, no les entiendo, que yo no quería ir. Y ella me decía, diccionario, agarra tu diccionario. Y yo sé cómo me daba coraje que me dijera ella que yo agarrara el diccionario cuando que era un trabajo de ciencias sociales, de ciencias naturales o de matemáticas. No viene ahí. Ya después entendí lo que ella me estaba diciendo. Apodérate del idioma de esa gente. En el diccionario está el idioma. Si tú te memorizas el diccionario, vas a poder hacer cualquier trabajo que te encomiende. Y aprendí. Siempre que estoy haciendo un trabajo con mi diccionario aquí al lado, ¿no? Y ahí voy buscando palabras y más palabras. Y pues bueno, pues creo que ya los aburrí. A grandes rasgos, pues esto es la diversidad lingüística, la persecución de esa diversidad, la incomprensión de esa diversidad, la situación en la que están todavía muchos pueblos originarios, personas que hablan una lengua milenaria, una lengua originaria, el marco del 21 de febrero, Día de las Lenguas del Mundo, Día de las Primeras Lenguas. Pues debemos recordar la importancia que tienen las lenguas, todas del mundo. Uno, de que son parte de la creatividad del ser humano, esa capacidad creativa del ser humano de inventar, de forjar una lengua, de darle un sentido al aliento. Dos, son piezas invaluables, insustituibles. Tres, son el receptáculo, el repositorio, la caja, como quieran llamarle, del pensamiento
colectivo del ser humano que vive en sociedad. Esas son las lenguas. Y como decimos en mi pueblo de Juchitán, cuando nos encontramos con la comadre, empieza el chisme, bla, 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 y no termina la palabra, y no sabes cómo cortar la palabra. Hay una palabra que nos salva. Decimos en zapoteco, di Ishakelira, Nela Amosilloan. La palabra es eterna y nosotros nos vamos deshaciendo. Muchas gracias.